vamos a hablar de neumonías. Y bueno, para definir neumonía como tal se define únicamente como la infección del parénquima pulmonar. Listo, así vamos a dejarlo sencillo. Infección del parénquima pulmonar es igual a neumonías. Ok, ahora ¿cómo se van a clasificar estas neumonías? Se van a clasificar principalmente de acuerdo al sitio donde se adquirió la infección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las clasificaciones es neumonía adquirida en la comunidad. Está bastante claro en dónde se adquirió. Otra es neumonía nosocomial, o bueno, nosocomial significa adquirida en el hospital. Neumonía asociada a ventilador, y no me refiero a ventilador de los que refrescan un cuarto ni nada de eso, me refiero a un ventilador mecánico asociado Pacientes intubados. a ventilación mecánica, ¿no? Apoyo mecánico de ventilación para pacientes muy graves. Y existe otra clasificación que se llama neumonía asociada a los cuidados de la salud. Esta clasificación se pretendía que ayudara a clasificar las neumonías asociadas a patógenos resistentes a múltiples fármacos, pero no ha logrado su objetivo idealmente, y se ha asociado mucho a sobretratamiento con antibióticos, por lo tanto más resistencia a los antibióticos, y pues no queremos eso por toda la situación de las superbacterias y superpatógenos, ¿no? Que ya existen algunos, pero bueno, esas son las clasificaciones principales. Esta última se debe de dejar de utilizar, ya está en desuso, ya se debe de cancelar, digámoslo así, nunca la utilicen. Y ya. Entonces, para la fisiopatología, la neumonía se debe a la proliferación de microorganismos en la zona alveolar. Todo esto se cree que comienza con la microaspiración de microorganismos porofaringios hacia la vía aérea, y de ahí se desencadena la respuesta del hospedador, la respuesta inflamatoria. Obviamente el cuerpo trata de defenderse contra microorganismos y empieza un proceso de inflamación, que es lo que va a empezar a ocasionar todo el problema, porque empieza a liberar citocinas, quimiosinas y catecolaminas. Y esto todo es como un asa de retroalimentación positiva. Mientras más inflamación, pueden propiciar a más proliferación de microorganismos de ciertas bacterias específicas. Y esto, más bacterias significa más inflamación, más bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es a lo que me refiero con un asa de retroalimentación positiva. Yo creo que todos me comprendieron, ¿no? En esa parte. Entonces, se cree que todo comienza con un evento inflamatorio agudo. Puede iniciar, incluso el desencadenante puede ser una infección viral simple, y de ahí desencadenarse todo el proceso fisiopatológico hacia una neumonía ya como tal. Entonces, con inflamación crónica hay ciertas liberaciones de ciertas quimiosinas, como es interleucina 6, factor de necrosis tumoral, los cuales te van a empezar a ocasionar fiebre, interleucina 8, el factor estimulante de colonia de granulocitos, que va a propiciar a más presencia de mayores cantidades de neutrófilos, lo cual se va a traducir como más inflamación, más fiebre, más problemas, más retroalimentación positiva. Entonces, se cree que todo comienza así, que esa es la fisiopatología, a grandes rasgos, ¿verdad? Y vamos a mencionar rápidamente la anatomía patológica, nada más para que conozcamos las fases. Son 4 fases principalmente, que empieza con el edema, luego continúa la hepatización roja, luego es la hepatización gris, y al final es la resolución. Todo esto es un proceso en el cual el organismo pudo detener la infección, el proceso inflamatorio y la respuesta inflamatoria, etc. Entonces esto es lo que ocurre normalmente, hablando de anatomía patológica nada más. Edema, hepatización roja, hepatización gris y resolución. No voy a indagar mucho en eso porque sería hablar mucho ya de células predominantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahorita no. Como tal, hablando ya de neumonía, principalmente neumonía extrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad, que es lo mismo, la vamos a clasificar de acuerdo a la etiología. ¿Y cómo se clasifica? Como típica o atípica, dependiendo del microorganismo que los ocasione. Los microorganismos típicos es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, en algunos pacientes Staphylococcus aureus, y algunos bacilos gram negativos, como puede ser Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Es típico, no es atípico, porque muchas veces se confunden y creen que Pseudomonas es del grupo de los atípicos. Entonces no, recuerden eso. Y los microorganismos atípicos es Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae y bacterias del género Legionella, así como todos los virus son atípicos para neumonía. Todos los virus, bueno, en su mayoría, los virus, desde el virus de la gripe, que no es lo mismo gripe y neumonía, eso hay que tenerlo bien claro, no es lo mismo. Adenovirus, metanemovirus, virus sincitiales respiratorios y obviamente coronavirus son atípicos. Eso hay que recordarlo.
Bien, hablando de la epidemiología, se sabe que el 70% de las neumonías van a ser ambulatorias o extrahospitalarias, con una mortalidad del menos del 5%, que es bastante bajita. En contraste con el resto de las neumonías, que el otro 30% son que están ingresados en el hospital y donde la mortalidad aumenta desde un 12% hasta un 40%, o sea, ya es algo muy considerable, ¿no? También se sabe que hay factores de riesgo para tener una neumonía complicada, como es tener asma, el tabaquismo, alcoholismo, repetidas ocasiones haber estado ingresado en el hospital. La edad es un factor de riesgo muy importante. En personas mayores de 65 o 70 años hay un riesgo mucho mayor de padecer una neumonía complicada. Y bien, hablando ya como tal de las manifestaciones clínicas de neumonía, sabemos que esta puede ir desde poco activas hasta fulminantes o desde leve hasta letales. Estas pueden ir desde una índole general hasta circunscritas al pulmón como tal. Esto depende de qué tan capaz sea el organismo de detener la infección, de detener la respuesta inflamatoria. Depende de los factores de riesgo que ya mencionamos antes, si tiene asma, si está inmunocomprometido, si fuma, si toma, etcétera, etcétera, etcétera. Las manifestaciones pueden ir desde fiebre, taquicardia, sudoraciones, disnea, tos no productiva, tos productiva, hasta hemoptisis, que la hemoptisis se debe casi siempre a Staphylococcus aureus metil resistente adquirido en la comunidad. Y debido a la mayor resistencia de los antibióticos, pues es más común ir encontrando más estos casos, ¿no? Entonces, a la hora de la exploración física, que es sumamente importante, a la inspección, ¿qué vamos a encontrar? A la inspección vamos a encontrar taquipnea, uso de músculos accesorios de la respiración. A la palpación podemos encontrar frémito, a la percusión vamos a encontrar los campos pulmonares mate, y a la auscultación, que es muy importante que sepamos identificar correctamente los ruidos pulmonares, podemos encontrar estertores crepitantes, ruidos bronquiales y en algunos casos un frémito pleural. Entonces, eso es lo que las manifestaciones clínicas que tiene la neumonía. En algunos casos, en un 20% de los pacientes tienen manifestaciones clínicas digestivas o del aparato digestivo, como es náusea, vómito, diarrea, etc. Son casos más raros, pero el 20% es algo considerable, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasiona las neumonías por la fisiopatología que ya mencionamos antes. Y para hablar del tratamiento, vamos a la parte 2. Denle like.